Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, feliz de estar nuevamente porque van a ver qué programazo vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca hemos tocado en este programa, pero que nos pareció sumamente interesante porque es una de las fortalezas más importantes que pueda tener el ser humano y nos estamos refiriendo a la curiosidad. ¿Qué significa ser curiosos? Es una emoción positiva, es una energía que nos mantiene vivos, nos mantiene estimulados, nos invita a crecer, a conocer, a investigar, a reflexionar, a querer saber más en todas las áreas de nuestra vida, a tener experiencias nuevas. Y ser curiosos también nos lleva a profundizar, a resolver interrogantes, a querer saber más sobre el tema, sobre la otra persona. Nos invita al cambio, a llegar a la raíz de las cosas y a tener una vida más plena con mayor significado. Yo siento que sin curiosidad es como estar muerto en vida, o sea, porque es como el impulso de vida para mí. Pero para eso trajimos a una especialista que primero quiero saludar a mi querida Adelaida y que nos platique a quién está con nosotros que viene desde España. Así es, hola Andrea, hola a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que la curiosidad, como tú dices, Andrea, es obviamente necesaria e indispensable para tener una vida plena y ya nos dirán cómo lograrlo. Pero además, curiosamente, antes de entrar al aire, estuvimos platicando de todas las sincronicidades que se dieron para estar aquí, o las diosidencias, ¿no? Que estábamos viendo quién venía, no venía, y casualmente Andrea le busca a una amiga, que la amiga le dice, oye, deberías invitar a esta persona. Esta persona curiosamente venía a la estación hoy. O sea, todo se acomodó de manera mágica. Y creo que a mí eso es una de las cosas más padres, vivir la vida con esa curiosidad. En la mañana abrir los ojos y decir, a ver, ¿qué me va a traer el universo de regalo? ¿Y qué cosas bonitas vamos a aprender? Entonces estoy segura que este encuentro no solo para ustedes, sino también para nosotros nos va a traer un gran regalo. Es un placer tenerte aquí. Ella es Teresa Viejo, periodista, autora de muchas cosas, pero entre ellas un libro que se llama La niña que todo lo quería saber, conferenciante, creadora del Instituto de la Curiosidad e investigadora en los efectos de la curiosidad y el comportamiento humano. ¿No sabían que se investigaba? Pues también existe un instituto que investiga qué es la curiosidad. Sin más tema, bienvenida. Nos encanta tenerte aquí, Teresa. Qué regalito de conversación, de programa, de encuentro el nuestro, ¿verdad? Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo a quienes nos están oyendo en este momento. Qué linda, muchas gracias. Pero cuéntanos, Teresa, ¿qué es lo que te llevó a investigar sobre la curiosidad? ¿Por qué el tema? ¿Cómo fue que te metiste ahí? En verdad es algo muy personal y para mí fue muy necesario porque llegó a la curiosidad a través de un proceso de autoconocimiento. Hay un momento en mi vida, yo creo que empieza realmente hace 10 años más o menos, de una forma más exhaustiva, no sé, aproximadamente en el que yo necesito entenderme, ¿no? Comprender por qué ante determinadas circunstancias de la vida que eran muy retadoras siempre daba un paso adelante, cuando mi forma de interactuar o de conectar con los demás es como compasiva, empática, tranquila. Yo no soy una mujer que practique el parapente o que... No soy intrépida, yo soy una mujer que coge un libro, una novela, disfruta mucho leyendo al lado del mar, con una vida tranquila. Al mismo tiempo, en distintas oportunidades, especialmente profesionales, siempre me arriesgaba, porque tenía una energía que me impulsaba a me voy de aquí que ya me lo he aprendido, quiero otra cosa, porque me gustaba conocer personas nuevas, países nuevos. Y no quiero decir que todo fuera positivo, también había cosas negativas. Yo me decía, ¿qué insatisfacción tienes? O sea, ¿qué te pasa? Que nunca logras, o que cuando crees que ya tienes todo vas buscando. Más. Entonces me di cuenta que la curiosidad estaba muy, muy, muy presente en mí y eso me lleva a, en el proceso de autoconocimiento, acercarme al eneagrama, a la astrología arquetípica, al coaching, a otra serie de disciplinas y también a investigar la curiosidad. Y descubrí que todos tenemos curiosidad, que se nos queda dormida, que se puede estimular, que hay quienes la investigan desde la neurociencia, es muy interesante, desde la estructura y la organización de las empresas, que es parte del desarrollo humano. Y dije, pues voy a seguir. No fue una decisión de un día para otro, fue muy lenta, muy paulatina, en paralelo
a mi trabajo en los medios de comunicación, hasta que un día vi que todo en mi vida era curiosidad. Claro. Divulgarla, enseñarla, venir a México con ella. Y bueno, pues ya entiendo que es mi misión de vida. Qué padre. Oye, voy a hacer un comentario para nuestro público que sabe de enneagrama. Supongo que para estas alturas ya se pueden imaginar qué eneatipo tiene Teresa, que ejecuta, logra, investiga, y creo que es un talento natural de esta personalidad que siempre está queriendo mejorar, averiguar. Entonces, bueno, siempre hay que tomar lo bueno que tienen otros, y creo que es un gran ejemplo. En fin, pero bueno, ¿nos podrías decir por qué debemos ser conscientes de la importancia de la curiosidad? O sea, es algo que a lo mejor nunca nos hemos preguntado. ¿Por qué tendríamos que ser curiosos? A veces pienso que lo que nos resulta fácil, que también conecta con los dones del ser humano, es lo que menos importancia damos, ¿no? Damos mucha importancia a todo lo que hemos estudiado. Y ahí hice un máster. Y 55 estudios. Y mira con qué esfuerzo he logrado algo. ¿Por qué no vemos a los niños cómo disfrutan con las cosas que les resultan naturales? Pues la curiosidad está dentro de ese espacio de cosas que en realidad son dones para el individuo. Todos la tenemos, todos, todas. Cierto que, bueno, como sucede con otros aspectos que también son fortalezas, la empatía, la compasión, la bondad, la generosidad, pues hay personas que la tienen más elevada y otras menos, quizá porque también la han practicado menos de niños o porque han tenido una relación de apego especial, donde han crecido ya desde muy pequeñitos y pequeñitas con miedo. Entonces, eso está ahí, tiene un sentido. El principal sentido es que ante cada circunstancia nueva nosotros encontremos la fuerza para ver qué aprendemos de ella y sobre todo cómo la podemos gestionar, cómo nos enfrentamos a esa X, ¿no? Que es una incógnita que nos crea mucha inquietud. Y bueno, cada uno de nosotros lo hacemos en nuestra vida, pero si pensamos en la humanidad como especie, hay tantos retos que permiten comprobar cómo hemos sobrevivido gracias a la propia curiosidad, que eso ya nos debería de dar fuerza para sentirla y para activarla. Claro. Y bueno, y ahorita que mencionaste a los niños, que yo creo que es como el modelo perfecto de la curiosidad, ¿no sientes que el adulto y más la modernidad opaca a esta curiosidad? Que dice, no, ya, esto ya está. Tú nomás obedece, o sea, no dejamos que el niño investigue y nosotros mismos, ellos que tanto se dejan sorprender, ¿no? De, mira la hormiga, abuela, mira, y tú... Es una hormiga. Sí, no, bueno, tampoco. No, a lo mejor aprendes del niño a verlo como lo ve, ¿no? Claro. Entonces te entra esa parte curiosa, ¿no? Que dices, sí, ¿cuántas cosas dejamos de ver porque la curiosidad se va apagando? Uh-huh. O sea, naces con curiosidad, la desarrollas, como tú dices, hay gente que la tiene más sensible, otros menos, pero después se va apagando con el tiempo. Se queda dormida. Okay. No se pierde. Esto es muy, muy importante, Andrea, porque yo también tenía dudas respecto de la propia curiosidad. Lo primero que tuve es curiosidad respecto de la curiosidad. Okay. Y mis preguntas eran muy simples. ¿Cuándo se termina? ¿Esto es como un pozo al que uno echa el cubo y ya no hay agua? Pues no, pues siempre hay agua. Hay estudios, uno en Japón, por ejemplo, muy interesante, que trataba de ver cuándo se pierde, en qué momento desaparece y no desaparece. Desde que tenemos, el estudio abarcaba desde los 7, 8 años hasta los 91, 92, en ningún momento se pierde. Somos menos tolerantes a la sorpresa de la novedad. Pero la curiosidad en el sentido de querer vivir experiencias nuevas, aprender cosas nuevas, conocer a personas nuevas, siempre está viva. Yo, ya no solo por la escritura del libro, que el título La niña que todo lo quería saber es un homenaje a todos los niños y niñas que llevamos dentro. Por mi aproximación a la curiosidad, me he dado cuenta que los niños lo que son unos sabios, son nuestros maestros. Tienen que enseñar a los adultos. Tenemos que observar su comportamiento, escuchar lo que dicen, ver sus reacciones, porque esa personita sigue viva en nuestro interior y nos olvidamos de ella. Como nos creemos saber todo, somos tan osados los adultos, y no entrecomillo, al contrario, subrayo osados, como para decirles a los niños qué es lo que tienen que hacer y no tienen que hacer. Cuando están en un momento de exploración del entorno, de descubrimiento, de probarse ellos mismos
si son capaces o no de realizar algo. Cuando están buscando refuerzos de conducta, nosotros les ponemos unos límites que luego, a la larga, van a generar un comportamiento negativo en el adulto. Uh-huh. Ya en los años 60, un investigador, un psicólogo llamado John Bowlby, hizo una interpretación de qué sucedía con el apego en los niños muy chiquititos. Cuando los niños crecen con apego seguro, es decir, con padres que observan lo que están haciendo, porque el niño, si nos fijamos, siempre está mirando. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está claro. papá? Pero nos podemos preguntar, ¿y por qué nos mira? Porque está buscando nuestra aprobación. Uh-huh. Si el niño está haciendo cosas y nosotros le observamos, sonreímos, le decimos de una forma suave, no, ahí no, mejor a este otro lado, el niño va a seguir reforzando su capacidad de descubrir cosas. Pero si estamos diciendo a los niños, ahí no salgas de aquí, ahí hay cosas malas, ese niño en edad adulta está demostrado, va a ser un adulto, un hombre o una mujer temeroso o temerosa, por ejemplo, que va a tener serios problemas para emprender en el trabajo. Claro. Serios problemas, según tenga un apego seguro o un apego inseguro. Claro, en todo mi trabajo me he ido encontrando con regalos como estos, que yo digo, ¿por qué no me lo contaron a mí antes? Porque también me hubiera servido a mí, a esa exploradora, que exploraba mucho, pero de vez en cuando pues pensaba, ¿dónde vas? Qué locura. Sí, pero que alguien que te apoye, que te empuje, claro, que te contenga, ¿no? Claro, y no hay que, de verdad, para conocer este tipo de destrezas, digamos, ¿no? De potencial que tiene la curiosidad. No hay que leer revistas científicas, no hay que ir a Nature, no, está ahí, está muy cerca. Simplemente con que sepamos 4 cosas y las tengamos en cuenta y las veamos en nuestra conducta, vamos a poder ir incluyendo pequeñas modificaciones, pequeños hábitos con voluntad que nos van a abrir a la curiosidad y a sus beneficios. Oye, una de las cosas que creo que tanto en Andrea como en mí se han despertado con el ser abuelas es que como ya amas incondicionalmente y no te importa lo que el niño logre o haga, no es tu tarjeta de presentación como el caso de mis hijos, que sí recuperas esa curiosidad de ver qué está haciendo el niño. Y ahora los veo con un ojo diferente, hasta qué personalidad va a tener. Y creo que si una invitación hiciéramos aquí, tú me dirás, eres la experta, a los papás que empiecen con la curiosidad de ver qué sí puede hacer mi hijo en vez de ver por qué no. Me encanta que me digas eso, porque Adelaida, se vive la maternidad y la paternidad cuando sois abuelos y abuelas de otra manera, con otra mirada y otra percepción. Ya no, primero que vuestra experiencia es muchísimo mayor respecto de la vida. Por otro lado, que hay como un amor muy genuino, muy auténtico respecto de ese bebé y por tanto los límites son amorosos, se viven de otra manera. Así que yo diría a los padres, primero, les voy a recomendar una cosa práctica que les va a gustar mucho, porque cuando los niños empiezan ya un poco ya más mayores a hacer preguntas y a veces el padre, la madre que tiene muchas tareas que hacer y viene del trabajo, está cansado, cansada, dices, no, por favor, no me abrumes con esas preguntas y dices al niño, ya está bien. Siempre digo lo mismo, cuando formulen muchas preguntas y no sepáis qué responder o estéis cansados o cansadas, decid, ¿y tú por qué crees que es así? Que te lo conteste el niño. Claro, Padrísimo. Porque cuando al niño el adulto le hace una pregunta, el niño se siente valorado, se siente considerado, piensa, wow, mi papá o mi mamá me está pidiendo la opinión. Teresa nos estaba platicando sobre la importancia de ser un papá flexible o un papá rígido, lo que influye en que el niño sea curioso y cómo esto va a influir en la vida futura de los niños, ¿no? Si se entre más flexibilidad, bueno, mejor tú dilo, porque lo dices más bonito. Y además con tono español, o sea que... Bueno, fíjate que una de las cosas que descubrí en tiempo reciente, porque es verdad que sería frívolo tener un abordaje a la curiosidad que fuese desligado de la ciencia. Y hay toda una rama de la neurociencia que investiga la curiosidad y su acción, el estímulo en distintas áreas cerebrales, que no trabaja todas las áreas dependiendo de la dimensión de la curiosidad, se activan unas u otras. Y me resultó muy, muy interesante ver cómo esta sociedad, y lo cuentan ya incluso los propios médicos, está viviendo lo que se llama un secuestro de la amígdala. Quiere decir que la propia amígdala cerebral está incrementando el tamaño porque somos de los individuos, porque somos una sociedad miedosa. Y los padres son
especialmente, y esto lo vemos cuando paseamos por la calle, los padres tienen un excesivo celo respecto de los niños. No hagas esto, no hagas Cuidado, lo otro. te vas Llega a un caer. coche y la madre tiene una sobrereacción de... ¿no? Claro. Y eso lo percibe el niño. El niño es una esponja que está captando todo lo que sucede alrededor. Y una forma de reducir, y está comprobado, el tamaño de la amígdala que es necesario para la supervivencia humana. Esto ya no es una cuestión opcional en nuestro comportamiento. Tenemos que reducir el estrés. El estrés, de forma individual y colectivamente, está dañando a nuestra sociedad y hay que bajarlo. Pues una manera es conectar con a lo que nos anima la curiosidad. Por ejemplo, porque claro, la curiosidad después en el comportamiento hay que aterrizarlo con acciones concretas. Por ejemplo, la atención plena. Cuando estamos trabajando la atención plena, es decir, dejamos a un lado la rumiación del pensamiento, aquello que nos inquieta, los problemas, cuando estamos en el aquí, en el ahora, percibiendo, estamos en el parque, lo que sucede, el movimiento de las hojas, la brisa, los olores, la ardilla que salta, que yo he descubierto ardillas en Ciudad de México y estoy feliz, porque en Madrid es dificilísimo, hay muy poquitas, entonces, qué sé yo, esa atención plena, los silencios, la escucha, poco a poco van permitiendo que la amígdala, si no se reduzca de tamaño, si por lo menos no siga creciendo. Quiero decir que cuando estamos interactuando con los niños, tengamos, padres, madres, la precaución de estar en presencia, de estar atendiendo al comportamiento de los niños, de que ese comportamiento no sea un comportamiento de miedo, porque incluso no solo enviamos un mensaje positivo, real y subliminal al niño, sino que nos estamos cuidando a cada uno de nosotros. Uh-huh. Por cierto, hay otra manera que me encanta de reducir la amígdala, que es disfrutando de la belleza, de la armonía, de la música y a través también del amor, de los abrazos. Qué bonito. Oye, ahorita que mencionaste esto, me vino a la mente algo que manejamos, Andrea y yo, mucho el tema de Carol Dweck, que es una investigadora que escribió el libro de Mindset, Mentalidad Fija y Mentalidad de Aprendizaje. Cuando la gente tiene mentalidad fija, cree que lo que ya sabe es lo que necesita tener como marco de referencia para sobrevivir, que seguro lo manejas. Pero para que el público cache, cuando tú crees que ya tienes que saber todo, tú se lo impones a tus hijos y no tienes curiosidad. Y ahorita me cayó, ahora sí que el 20, decir, claro, cuando sientes que si aprendes algo del otro vas a tener una mejor manera de sobrevivir, el cerebro antiguo, el reptil, que todos traemos dentro, se desactiva y te permite ser curioso y escuchar, poner atención. Entonces tiene mucho que ver con el desarrollo personal, ¿no? Sin duda. La misión última para mí de la activación de la curiosidad, que es el último capítulo de mi libro, que es el capítulo que empieza por D, la última letra de curiosidad, y la palabra es despertar. La verdadera misión de ese capítulo y en definitiva de la curiosidad en el ser humano es que tengamos una mayor conciencia y que nos empuje al autoconocimiento, autoobservación y por supuesto desarrollo personal. Fíjate que Carol dice algo que me parece interesante, porque quienes tienen una mentalidad muy rígida enseguida argumentan yo soy así. No puedo cambiar. Exacto. Pero Carol explica y especifica muy bien que los seres humanos tenemos un porcentaje de mentalidad rígida y mentalidad flexible. O sea, las dos cohabitan en cada uno de nosotros. Y somos, en algunas personas hay una más y otra menos, pero a través de nuestra percepción, de nuestra apertura de conciencia, nos damos cuenta de cuándo está presente cada una de las dos. Uh-huh. Si yo ante cualquier situación pienso, ya me lo sé, ya sé todo, no necesito escuchar a los demás y es más, como lo sé y me siento poseedor. Es más, escúchenme. Claro, de la razón voy a decirle a mis hijos, escúchenme. Bueno, ahí estás utilizando tu mentalidad rígida y al tiempo dentro de ti hay otra flexible. Como si fueras ese niño, vuelve a conectar con el niño que dice, ¿y si no supiera todo? ¿Y si a lo mejor esta persona que piensa diferente ha llegado a una conclusión? Oye, que hay que escuchar. Y a lo mejor al escucharla mi cabeza da unas cuantas vueltas, se activan, Adelaida, circuitos que están un poco ahí como anquilosados de nuestro cerebro y que parece que, en fin, que no se usan. Y de buenas a primeras mi mentalidad me permite aprender otro conocimiento que me da enorme riqueza. Cuando yo hablo así, a veces me dicen, ¿qué pasión tienes? ¿No? Y lo dices con una convicción y digo,
porque vengo del lado oscuro. Claro. Como el lado es. Ya lo conoces el otro lado. Yo conozco el otro lado. No, a ver, yo no entendí esa parte. Vuelvo a explicar. Porque yo vengo de una mentalidad muy rígida, predominante en mi comportamiento. Ajá. Porque yo vengo de un pensamiento muy intelectual y muy reglado y muy así se hacen las cosas. Ahora te quiero hacer una pregunta. Y cuando vienes de ahí y haces un trabajo y llegas al otro lugar, dices, ¡wow! Ya cambié. Esta es la vida. Pues se acaba de descubrir de verdad, la vida. Pues curiosamente, Andrea y yo decimos que la personalidad o el ego es la mentalidad fija, que es el piloto automático, y la esencia es esa parte hermosa de todo ser humano, que ahí está, no tocada, lista para salir, que es la que te va a guiar. Bueno, entonces en eso se relaciona, claro que viven los dos. Claro. ¿Dónde vives? ¿En el ego y la personalidad o vives en la esencia, que es enriquecedor? Es cuando empieza a surgir la belleza de cada ser humano. Yo quiero contar una anécdota personal porque, Adelaida, yo vengo de un lado tan oscuro, Andrea, vengo de un lado tan oscuro que cuando alguien me decía esto que acabáis de decir vosotras, yo decía, ¿de qué estáis hablando? ¿Por qué usáis unas palabras tan raras? Porque ni siquiera comprendía. Yo vine a México por primera vez en el año 2011. Vine, una parte para descubrir el país y otra parte, mentalidad súper rígida, a realizar una investigación para un documental que después fue una novela sobre la historia del cine mexicano de los años 40, la Edad de Oro y los españoles que estaban allí. Todo mi recorrido era para conseguir los escenarios en los que se movían mis personajes. Y si alguien me decía, vamos a aquella calle, decía, no, perdón, en esa calle no está programada, yo allí no voy. Y entonces, sí, esa es nuestra vida, claro. Sí. Y entonces en ese viaje yo iba con dos amigas bastante más flexibles, bastante más evolucionadas, especialmente una que además es médico. Científica. Y en el recorrido, pues mis amigas querían ir a Palenque. Yo decía, ¿Palenque para qué? Si mis personajes no van a Palenque, bueno, vamos a Palenque. Fuimos a Palenque. Y cuando llegamos a Palenque tuvimos un guía que era, yo creo que de algún colectivo, alguna comunidad de allí, porque hablaba castellano, pero bueno, su idioma no era el castellano, y se acercó, y entonces me mostró la pirámide de la energía, la del sol, y me dijo, suba usted. Y dije, no, mire usted, le voy a contar, yo mis toda personajes no suben a la pirámide. O sea, la Teresa de la mentalidad más rígida, yo le daba unos argumentos a este ser humano con todo el cariño. Yo le decía, mire usted, yo en este momento de mi vida me canso mucho. Y entonces, como no hago ejercicio, yo me voy a ahogar. Y me dijo, suba usted, que no se va a ahogar. Entonces tuve como ahí una especie de confrontación. Y dije, mire usted, es muy cabezota. Le voy a hacer caso y voy a subir. Y yo a la mitad de la subida empecé a respirar como nunca había respirado en mi vida. ¿De veras? Llegué a la cima y entonces miro a mi amiga y le digo, ¿qué acaba de suceder? Y me dijo mi amiga, ¿quieres mirar arriba al cielo y conectarte? Y dije, ¿con qué me tengo que conectar? Como si fuera una radio. ¿Qué es eso? Y me dijo, Teresa, cambia. Ábrete, y ahí, Teresa. Ábrete, Teresa. Y cuando yo regresé a España dije, esto es un mensaje que tengo que interpretar. Y ese fue el principio de mi cambio. ¡Wow! Despertó tu curiosidad. ¿Y qué aprendiste? A ver, cuéntanos esta curiosidad, ¿a qué te llevó a conocer más que de ti? Lo más importante fue lo que acaba de contar Adelaida, y es que yo, Teresa, de verdad, mi esencia no era lo que veían los demás o lo que yo trasladaba en el trabajo o lo que podían ver. Yo he tenido muchos programas de televisión, lo que podían ver a través de la cámara. Esa no era yo. Y mi esencia es además una niña muy juguetona, muy exploradora, que se divierte conociendo personas, probando una comida. Soy muy niña. Mi esencia estaba ahí, que había, como en todas las personas, heridas pendientes de sanar, que algunas proceden son heridas generacionales, que tenemos cada uno de nosotros una misión en esa sanación de nuestras estirpes. Es muy bonito, muy retador, muy retador. No puedes decir que sea fácil. No puedes decir que no haya lágrimas en el proceso, las hay, pero es una aventura formidable que tenemos que hacer todos y todas. Este cambiar de mentalidad fija a mentalidad flexible, a tocar tu esencia, tú mencionaste tu parte juguetona,
¿eso influyó también en tu trabajo personal, por ejemplo? Porque ella es periodista y además es locutora de radio también, ¿no? Y Sí, tienes sí. un programa. Entonces, ¿ahí entra todo esto o también lo vuelves a separar? No, o sea, ya entró a tu vida, ya se quedó instalado. Ya se cuela y permea todo y ya la ¿Y eres esencia, tú? sí, la esencia está presente. Entonces, por ejemplo, conduzco un programa en la radio pública, en Radio Nacional de España, este es el año 11, son muchísimas entrevistas. Se llama La Observadora. Curiosamente, a veces digo, no soy consciente de que mi intuición me estaba hablando, porque cuando yo puse nombre al programa no era muy consciente de todo lo que estaba viviendo en mí. Ahí estaba mi curiosidad hablando a través de la intuición de, venga ya, observadora, porque hay que observar. Y empezaba haciendo entrevistas muy convencionales, bien, pero una entrevista. Y ahora, claro, lo que yo hago son unas conversaciones que a veces me dicen, bueno, las personas terminan llorando y me dicen, ¿cómo puedes conectar conmigo de esa forma? Yo recuerdo que hice una entrevista, era como 2, 3 años, a un grandísimo director de escena español, Calixto Vieito, que tiene fama de ser muy impertinente. Ajá. Iba a utilizar un concepto un poco más suave, pero impertinente. Las entrevistas no le gustan. Y bueno, es director de óperas, creo que es director de ópera de una ciudad alemana, es alguien muy importante. Entonces, yo cuando termino la entrevista, que es una conversación de 30 minutos, siempre cierro esa conversación diciendo al invitado que tiene la oportunidad de hacer la última pregunta, el programa se emite por la noche, de la noche. A mí. Ah, a ti. A mí. O sea, me pongo a disposición, es como un acto de un poco de humildad. Claro, de humildad. Mira, tú le has qué dicho y lindo. dices, mire, yo he preguntado y no quiero que perciba el invitado o la invitada la prepotencia, ¿no?, de la comunicadora. Y entonces él me dijo, ¿cómo lo haces? Y yo dije, ¿cómo hago qué? Ajá. Que la gente te cuente las cosas desde el corazón. Y yo le respondí, la verdad, esto no es ninguna estrategia, es que mi conexión con las personas va desde mi esencia y trato de apelar a la esencia del otro. Y no hay, de verdad, no hay ningún mérito. Todos podemos hacerlo. Y es una curiosidad auténtica, ¿no? Genuina. Un interés de verdad por la persona, no es por quedar bien, ¿no? Claro. Sino que, y la persona lo siente. Claro, se siente. Es algo muy, muy, muy bonito, porque a ver, es natural. Nuestro cerebro se mueve en torno a los sesgos para tratar de comprender la gran cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor. Y una parte de los sesgos etiqueta al otro. Llega alguien, no le conozco, mira, lleva la gorra al revés, uy, este debe de ser, y nos aparece. O sea, llega, se cuela. Bueno, pues hay un ejercicio diario, constante, de voluntad de, yo no quiero juicio. O sea, no. Las personas para mí son seres humanos como si fueran un continente por explorar. Yo digo, seres humanos por explorar. ¡Wow! Voy a conocer a esta persona. A ver qué piensa. Y de verdad me nace así. Y tengo la sensación de que la otra persona lo siente de esa manera. Es tan liberador. Porque siempre nos decimos aquello de, ay, los 5 primeros minutos sirven mucho para entender a una persona. No, es un prejuicio también. No, conocemos a la persona cuando de verdad nos situamos como un niño que con ojos abiertos y decimos, ay, ¿tú quién eres? Cuéntamelo. Sí, claro. Se me hace muy lindo y bueno, claramente creo que a nuestro público le está llegando el mensaje, porque siempre es mejor conocerte, ver adentro de ti. Ahora, para este público que nos escucha, porque sí es gente que lleva 11 años siguiéndonos y les gusta conocerse. Pero para los que nos escuchan por primera vez, vale la pena. O tu vida es diferente hoy, que te conoces y que te conectaste con esa esencia. ¿Cómo no Y va a cuando valer la sientes. pena, Adelaida? Y el camino es fácil. Bueno, cada uno de nosotros tenemos asignaturas, tareas, heriditas que suturar. Es fácil, ¿no? Hay una investigadora en España que a mí me gusta mucho que habla de los traumas nucleares de la conciencia y dice que son muy pocos y casi todas las personas repetimos alguno de esos traumas nucleares, el abandono o la pérdida, el rechazo o la autoridad. Es decir, si observamos, en nuestra vida siempre se produce como una repetición de conflicto con la autoridad, siempre me estoy peleando con alguien, o mis padres, el jefe, rechazo, me siento diferente, no encajo, no. O la pérdida, el abandono es, se han ido muy pronto y me dejan y entonces me siento solita y entonces, ¿cómo gestiono yo esto? Bueno, pues es interesante, ¿no? Esa aproximación de lo que se repite y me duele, de qué carices. Y una parte de mi aprendizaje tuvo mucho que ver con
quererme en soledad, ¿no? O sea, encontrar que aunque yo tuviera mucha riqueza de personas a mi alrededor, porque claro, cuando tienes un trabajo con tantísima proyección, es fácil coger el teléfono y quedar a comer con quien quieras y tienes muchos WhatsApps, pero que ese tiempo mío fuera un tiempo amoroso. Y descubrí tanta felicidad ahí. Al principio da miedo, es un lugar que da miedo. Yo recuerdo algunos momentos de salir de casa, porque no podía estar ahí y al tiempo... Cuando ya encuentras ese lugar hermoso, dices, no me quiero ir de ahí. O cuando eres consciente de que no eres tú, tu esencia no tiene que ver con lo que detectan o observan o ven los demás. Da lo mismo si diriges un programa o 25, o ninguno. Da lo mismo si tienes un programa de éxito o ninguno. Claro, está más adentro. Sí. ¿Puedes volverte adicta a la curiosidad? Wow, pues mira, a la curiosidad buena... Sí. No, porque no es una cuestión de adicción o no, o sea, está ahí, la sientes siempre. Yo no estoy todo el tiempo, como digo yo, mi cerebro no está siempre en modo curiosidad, ¿no? Salgo del estudio, me montaré en un coche o me iré a comer y estaré relajadita. Pero no hay adicción, o sea, no hay necesito la dopamina, que es lo que se segrega en el cerebro esencialmente cuando estamos en modo curioso. Ahora bien, la curiosidad es un torrente de fortaleza muy poderosa, muy frágil también, porque tiene muchos enemigos que la distraen y algún que otro riesgo. Y algún que otro riesgo es quien está enganchado a la necesidad de probar siempre lo nuevo. Y si eso lo llevas a un comportamiento lúdico, pues imagínate, pues sales y tomas. Y no tomas uno, tomas mucho. Claro. O hay algunos casos que yo... veo clarísimo, digo, conoces a un hombre y claro, ¿por qué no a otro? ahí, ¿y por qué no a Andrea, otra? veo personas que no logran crear compromiso porque tienen necesidad de estar explorando la siguiente relación que viene a su vida. Okay. Lo que pasa es que yo ahí, fijaos, ya desde todo mi trabajo en investigación en psicología, mi tesis, etcétera, yo creo que ya ahí no hablamos de curiosidad, hablamos de una distorsión en el comportamiento, ¿no? De un comportamiento exploratorio que se distorsiona y te lleva a algo cercano a la patología, en algunos casos pura patología. Y que puede ser una evasión en vez de un aprendizaje, ¿no? Estamos hacia afuera todo el tiempo y no hacia adentro. Para tener un equilibrio de la curiosidad necesitamos, o para tener una optimización de la curiosidad necesitamos el equilibrio entre estar hacia adentro y estar hacia afuera. Tampoco es bueno siempre estar hacia adentro, porque en algún momento... Sobre todo cuando escribo ficción, que yo necesito crear un mundo imaginario, me encuentro que estoy tan hacia adentro o estoy tan meditativa que me podía ir a un ashram y desaparecer, que me voy a la India y soy feliz. Y no, bueno, pues... O también, tampoco el otro extremo, ¿no? De estar tan afuera, tan curiosa de la vida de los demás, que la mía se me olvida. Ahí está. Es un equilibrio entre ambas, ¿no? La meditación nos ayuda mucho a encontrar ese lugar entre la introspección y el autoconocimiento y compartir después con los demás. Soy una gran defensora de la meditación, incluso cuando a veces a lo mejor no puedo seguirla con el rigor que me gustaría, ¿no? y el orden que me gustaría. Pero esos ratitos de meditación, 5 minutos, nos puede servir el mindfulness también, 5 minutos de conectar son como un abrazo que te viene desde qué sé yo, ¿no? Maravilloso. Súper. Oye, ¿y se puede medir la curiosidad? Claro. Esto sí que es fantástico. Hay distintos test de curiosidad. En los últimos 40 años se han ido sucediendo unos otros, cada uno aportaba un punto de validez. Yo no quiero decir cuál es el mejor. Para mí, el que más me gusta es un test que se llama Inventario de Curiosidad y Exploración, CEI en castellano /2. Es la segunda versión que está más depurada. Está muy bien, es muy completo. Contempla 5 dimensiones de la curiosidad, no una única, sino una curiosidad solo ligada al aprendizaje, otra a la resolución de problemas, otra que se llama adrenalina, que es un poco el vivir situaciones extremas o querer conocer personas. Entonces tiene una serie de ítems, saca la puntuación en cada una de estas 5 dimensiones y obtiene la media. Dificultad, bueno... lo ideal para interpretarlo es que lo haga un especialista, un experto, un psicólogo, un coach,
porque a lo mejor realizarnos el autotest es bastante amplio, está en Internet, como se utiliza en investigaciones científicas. De hecho, está traducido, está en inglés, se lo desarrollan desde un equipo de psicólogos que pertenecen a la Escuela de Psicología Positiva en Estados Unidos, y está en castellano porque se tradujo para una investigación que hizo una universidad española hace como un par de años. Tú hablas que la curiosidad, podemos tener curiosidad en ciertos aspectos, ¿no? Y ¿cómo se mide? Porque tú dices que existe un test para medir la curiosidad y ese test te habla de ti mismo, pero platícanos un poquito más. Me voy a ir un poquito más atrás, Andrea, para contarte que los primeros test en torno a la medición del comportamiento curioso se centraban en dos aspectos. Uno, el ligado solo a la adquisición de conocimientos, y otro, y en el otro lado, a lo que llaman una curiosidad sensorial, que son los estímulos que los seres humanos tenemos a nuestro alrededor y cómo reaccionamos. Pero eso era en el fondo bastante limitado para tratar de conocer la curiosidad de forma más profunda. Después, dentro de la curiosidad sensorial se crearon 2 dimensiones, y este test, que para mí es el más completo, contempla 5 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros obtenemos una media de las 5 dimensiones tenemos un cociente de curiosidad. ¿Pero por qué digo que hay que interpretarlo? Lo tiene que interpretar un psicólogo, un experto, porque cuando luego en una segunda mirada observamos cada una de las dimensiones, vemos qué tipo de persona hay detrás de ese cociente de curiosidad. ¿Por qué? Si tú tienes elevado, normalmente casi todas las personas, lo que se conoce como curiosidad alegre, que es las ganas de disfrutar, de probar una comida nueva, de ir a ver una película en el cine. Normalmente tenemos más o menos elevada esa curiosidad, porque es la más sencilla, la simple, es la de los niños. Luego hay otro tipo de curiosidades más sofisticadas, si quieres. Si tenemos una elevada curiosidad epistémica, de adquirir conocimientos, somos personas, con tendencia a ser eruditas, que vamos a funcionar muy bien en las empresas cuando nos digan que hay que estarnos reciclando y aprendiendo continuamente materias nuevas. Por lo tanto, por ejemplo, si alguien observa eso en un test y quiere contratar a alguien, puede pensar, interesante, claro, porque esta persona se va a estar siempre reciclando y renovando. Actualizando. Hay una curiosidad que para mí es muy interesante, que es la curiosidad social, o el modo en que conocemos a las personas. Aunque para mí hay hay dentro de esa dimensión un subgrupo. Queremos conocer a muchas personas. ¿Os acordáis de aquella canción de Roberto Carlos que decía yo quiero tener 1 millón de amigos? Claro. Pues es diferente querer tener 1 millón de amigos a querer tener una conexión muy profunda con uno de ellos. Es decir, una cosa es el networking y otra es la curiosidad social. Y luego hay 2 curiosidades, una que es muy, muy útil y otra que es menos útil y que tiene más riesgo. La curiosidad muy útil es lo que se conoce como una curiosidad resolutiva, algo parecido a eso. Es decir, soy capaz de enfrentarme ante cualquier dificultad de la vida encontrando la manera de resolver dicha dificultad. Por ejemplo, estás en casa y estos manitas ellos o ellas perfectamente, ¿no? Que cada vez que se arregla se estropea un grifo o se cae un cuadro, no importa, que yo sé cómo, ¡pum! Y lo hace enseguida. Que si te has perdido en mitad de la ciudad parece que es Google Maps la persona que dice, yo sé por dónde vamos a ir y no hay atasco. Estas personas son maravillosas porque te hacen la vida fácil. Y para los trabajos son muy interesantes. Hay una curiosidad que te hace estar siempre viviendo experiencias límite. Y esto está muy bien si practicas deporte. Magnífico. Cada día vas a probar un deporte nuevo. Pero si estás en una empresa, ojo. Porque la toma de decisiones, porque pueden ser personas temerarias. Entonces, claro, la suma de todos esos datos de curiosidad te da solo una cifra. Tengo un 95% de cociente de curiosidad. Ya, pero lo interesante es la siguiente mirada. Lo que vemos es siempre una foto fija en un momento determinado. Esto es lo que yo tengo de curiosidad ahora. Pero mañana, si yo trabajo mi curiosidad, puedo tener otra cifra. Y esto para mí es lo más retador. ¿Cómo la trabajas? Cuéntanos. Depende de cada una de las personas qué es lo que quiere optimizar. O si quieres simplemente tenerla más viva en tu comportamiento. Pues hay formas de
Por ejemplo, tener una mayor curiosidad en el conocimiento de las personas. Primero, eliminar los prejuicios mentales y luego modificar tu conversación y que tu conversación sea mucho más indagatoria, es decir, que se incorporen preguntas. Que nos acerquemos a los demás, no diciendo, hola, me llamo Teresa, mira, te voy a contar, yo vengo de España, claro, porque es que hoy, ¿qué calor hace en México? O qué frío hace. Te voy a contar también, mira, es que yo tengo tantos amigos. No, hola, soy Teresa, ¿y tú? ¿Qué te gusta en la vida? ¿Cuáles son tus inquietudes? La frase maravillosa que a mí me encanta, que es, ¿y tú? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo aportar? Es decir, que haya preguntas. Y alguien me dice, pero... A veces me pasa, pero es que, ¿cómo vamos a estar preguntando a las personas? Pues preguntando, porque cuando preguntamos damos mucho valor al otro. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, ya estamos trabajando la curiosidad social. Quiero conocer a nuevas personas, no sé por qué, o bueno, me quedo con su teléfono, le mando después un mensaje que dice, oye, muchas gracias por el rato que hemos compartido, si alguna vez me necesitas, aquí estoy. Tengamos esa actitud proactiva. Cuesta un poco activar la curiosidad epistémica o la erudita o la de... Porque si no te gusta leer o aprender, cuesta. Pero sí es verdad que suelo decir, tiene que haber algo en la vida que te guste. No, es que a mí las novelas no me gustan. Bueno, ¿pero qué te gusta? ¿El deporte? ¿El básquet? Bueno, pues lee un poco más sobre básquet, mira documentales para saber la historia del básquet, cuándo empezó, quiénes fueron sus mayores, no solamente quiénes son las estrellas de la NBA ahora, es decir, siempre se puede estimular poco a poco. La curiosidad resolutiva, pues mirad, simplemente con que pensemos que la vida va a estar llena de pequeños retos continuamente, que nos vamos a despertar ante un panorama incierto porque no sabemos qué nos va a suceder. Pero si en nuestro interior hay una energía de yo soy capaz, cada cosa que pase yo la puedo resolver. Y es más, aunque no sepa cómo, voy a hacerlo y voy a contactar con quien sea. Ya estamos manejando esa clase de curiosidad. Oye, si no YouTube, ¿no? Que trae todas las respuestas. Tutorial de todo. Sí, y así aprendes a hacerlo, ¿no? Para desarrollar poco a poco esto. Pero a ver, esta de la inteligencia emocional, porque ese para mí es lo más importante, ¿no? O sea, el ser humano, que cuántas veces a lo mejor en una empresa hay una gente muy preparada, muy erudita, pero tiene cero inteligencia emocional porque no tiene esa curiosidad de preocuparse por el otro. ¿Qué tips le puedes dar al auditorio para desarrollarla? Yo recuperaría un poco lo que acabo de comentar. Es decir, primero hay que ser conscientes de la importancia. O sea, primero reconocer cuándo la tienes. ¿Qué es curiosidad? Y no la confundamos con fisgoneo o con otras cosas que no es. Después, reconocerla en el comportamiento de cada uno. Y cuando la reconozco en el comportamiento y cuando veo que está viva en mí, me doy cuenta que efectivamente, bueno, pues es curioso cuando modifico mi conversación. Y no solo cuando modifico mi conversación, cuando presto verdadera atención al otro. Por tanto, tengo que prestar escucha activa. Escucha activa. Cuando capto detalles que normalmente no suelo ver. Y entonces siempre digo, en ese despacho en el que están ustedes o en esa oficina donde están muchos días, por favor, de cuando en cuando, dejen 5 minutos para mirar alrededor con ojos nuevos. Y, por ejemplo, vean detalles rojos. Este es un juego curioso, ¿no? Una práctica que es interesante. Vean detalles rojos. Por ejemplo, nuestros compañeros ahora mismo están mirando alrededor a que sí, que están buscando el reloj o mis pulseras, los detalles rojos de la camisa. Nosotros lo tenemos más fácil. Claro. Detalles rojos, pero son evidentes, pero a veces no son muy evidentes y son una pequeña mota en un sitio. Ese ejercicio está practicando la observación. Me encanta la observación auditiva. Cerrar los ojos y durante 5 minutos uno se para y trata de ubicar en el espacio los sonidos. Oigo un perro y se dice a sí mismo, ¿a cuántos metros está? ¿Está a la derecha, a la izquierda, está en la calle? ¿Qué podrá estar haciendo este perro? Son pequeños ejercicios que ligan mucho la curiosidad a la imaginación y la creatividad. O el olfato. Es tan curioso el olfato y tan intuitivo. No, que los aromas no pasen por nosotros como si tal cosa. Nos tienen que dejar una huella. Hay que coger en un centro comercial. Primero reconozcan en los centros comerciales los olores corporativos. Corporativos. Sí. Claro.
¿No han entrado en una tienda y han notado que la tienda huele? Sí, sí, claro. Es un olor corporativo de la marca. Y hay unos que huelen deliciosos. Claro. Sí. Bueno, pues háganse preguntas. ¿Qué tiene este olor corporativo? ¿Canela? No, no es canela, no es tan dulce. ¿Qué puede ser? ¿Cítricos? Háganse preguntas. Cuando huelan colonias, aunque no vayan a comprar colonia, cierren los ojos y durante un ratito traten de identificar los olores que lleva la colonia y luego métanse en internet, busquen la colonia y digan, a ver, hacerte 1, 2, 3. Son pequeños juegos, pero que están activando a nuestro cerebro en esa dirección. A ver, dinos al final del día, ¿con qué es tanta la información, tanta riqueza, pero ¿con qué quieres cerrar? ¿Con una idea, un mensaje para nuestro público? Y también dinos dónde te encuentran en redes sociales. ¿Qué riesgo, Adelaida? Porque yo tampoco quiero que tengan mucha información y que se bloqueen. Al contrario, la curiosidad hace nuestras vidas mucho más plenas. Nos hace más conscientes, nos hace sentir en profundidad lo que somos, nos aleja el miedo y la tristeza, porque la curiosidad nos conecta con la alegría del niño pequeño. Así que, por favor, aunque sea solo por eso, activen su curiosidad. Me encuentran en mi página web, que es www.teresaviejo.es, en LinkedIn, que es Teresa Viejo, y en Instagram, que me llevo de este viaje a México, activar mi Instagram, que es Teresa Viejo Oficial, que lo tenía un poco abandonado. Ajá, ya te seguimos ahí. Pues mil gracias por habernos acompañado, a ustedes también por haber dedicado esta hora a nosotros y, como ven, no tuvo desperdicio. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias a todo el equipo de producción, porque sin ustedes no sería posible este programa. De verdad fue como tomarnos un café y disfrutarte. La gozamos y aprendimos muchísimo. Gracias de corazón. Invitadísima. Cada vez que vengas a México ya sabes que aquí está tu casa. Gracias de corazón. Y bueno, feliz. Nosotras somos Andrea y Adelaida y esto fue Conócete.